Gracias por la entrevista. Un saludo a todas las personas que escuchan Radio Voz del Lupano. Sí, el día de ayer Monseñor me mandó unos audios y también unas fotos de este sacerdote que, bueno, se presenta como sacerdote, pero no lo es. Entonces Monseñor me pone allí que gracias a una información que ha tenido, pues esta persona que al otro lado, sobre todo por estas hosterías que están, pues no, por allí, andan haciendo. Quiero hacer un recuento un poquito recordando el pasado. Sí. En primer lugar, aquí en Malca siempre ha habido estas personas, como en otras partes, que se presentan como sacerdotes, pero que no lo son. Ejemplo concreto, sé que por acá, por la Barranca, hace un tiempo también se presentaron. No es tanto en el centro, no se presentan ellos junto a la catedral, sino en los alrededores. Por allí se presenta. O también en las comunidades rurales. También aquí en la provincia, en otros cantones, antes sí se ha dado estos casos. Inclusive se presentan con ornamentos sacerdotales. Yo quiero decir a la gente en primer lugar que de esto no se asombren. Primero porque si hasta se disfrazan de policías para matar. Entonces acá también lo mismo, pueden andar con vestidos de ornamentos sacerdotales, hasta de obispos le pueden vestir. Y entonces uno como no conoce, pues cae en las redes de ellos. Yo quisiera decirle a la gente aquí, a los cristianos católicos de Macas, también de la provincia, o sea, ¿cómo se descubre a un falso sacerdote? La pregunta. Yo le voy a decir lo siguiente. Primero, los falsos sacerdotes entran en las familias y en las personas, sobre todo aquellos cristianos católicos que no se sujetan a la autoridad parroquial ni del obispo, no obedecen. Ellos son los que caen primero. Ejemplo concreto. Aquellos que quieren sacramentos rápido, sin sujetarse a las normas de la iglesia. Por ejemplo, la catequesis parroquial, preparación a los sacramentos de la primera comunión, o de bautizos, o de confirmación. Entonces aquí ha habido gente que hicieron venir a decirme un día, hace poco tiempo nomás, que ni un mes. Me dijo un señor, una señora, dice, Padre Danilo, quiero que mi hijo reciba la confirmación, ya es grandecito, pero me dice, no encuentro la fe de bautismo. Entonces yo le pregunté, ¿y cuándo fue bautizado? Hace unos 10 años, un poco más. Pero ¿dónde le bautizaron? En mi casa. Eso no tiene validez, le digo. Entonces le digo, en primer lugar, usted tiene que volver a hacer el cursillo y bautizar a su hijo. Este es el problema que quiero decirle a todos los que escuchan Radio Voz del Lupano y los que puedan estar. ¿Cómo descubrir a una persona que no es sacerdote? Primero, es aquel que se celebra misa en tu casa. Que te dice, aquí te doy los sacramentos, cualquiera, bautizo, primera comunión, con tal que me dé $50 o $100, yo te doy todos los sacramentos. Esa gente es la que cae en esas redes, y por eso se pegan esta gente. Por eso decía al inicio, son aquellos católicos que no son católicos, no son cristianos. Yo ya lo he dicho claro en la misa. ¿Por qué? Porque quieren ellos hacer, o ponen a Dios de acuerdo a su criterio, y no la persona sujetarse al Creador, sino hacer que el Creador se sujete a la criatura. Son los que no obedecen. Entonces son esa gente que no quiere venir a los cursos prebautismales como se dan, no se sujetan a la catequesis parroquial, que es muy largo, que para qué tantos años y todo eso, y ahora que están peor con la pandemia. Entonces no vienen y entonces dicen, rápido, llegó un padrecito llegó, celebra la misa en la casa. Aquí todos los sacramentos. No. Por eso les he dicho siempre, es el primer punto, aquel que te ofrece los sacramentos y te pide un dinero por eso, y tú lo celebras y se celebra en la casa, ese es un falso sacerdote. 1. 2. ¿Cómo descubro también un falso sacerdote? Aquel que es muy charlatán, habla mucho y habla de Diosito, todo lo demás, y puede venir vestido hasta con sotana de papa, pero no lo es. Ahí se descubre. Luego también, el falso profeta o los falsos sacerdotes normalmente celebran los sacramentos no por evangelización, sino por dinero, que es muy diferente cuando en la parroquia le dicen a usted, la inscripción cuesta tanto, es una ofrenda, acá no es que se cobra, es una ofrenda por un sacramento, porque es absurdo que uno venga y pida un sacramento, bautismo, primera comunión, confirmación, o el matrimonio mismo, que a veces se casan. ¿Y cuánto gastan en los famosos lugares de recepción? Que está bien, pero que no son honestos tampoco con la iglesia a la cual pertenece. Y lo más grave todavía es, para celebrar un sacramento,
una Eucaristía en cualquier lugar para celebrarlo, entiéndanme bien hermanos, dentro de la parroquia, si el párroco no autorizó eso y si el párroco no lo celebra, eso no es válido, eso es de un falso sacerdote. La autoridad de una parroquia es el párroco, que representa al obispo y a la iglesia. Entonces, para celebrar una misa en cualquier casa, en la parroquia, fuera de la iglesia, tiene que tener autorización del párroco y del obispo. Ahora, normalmente en el vicariato están prohibidas las misas en las casas. Eso ya está en plan de pastoral. Y entonces están prohibidas. Ahora, aquí en Macas, por ejemplo, ya conocen a los sacerdotes, que es otra cosa. Ahora, si yo conozco al sacerdote, el padre Daniel, el vicario parroquial que ahora tenemos, el padre José Manuel, o algún salesiano que conozco, está bien, porque conozco a los sacerdotes. Pero un cura desconocido que venga a celebrar sacramentos, eso es un pseudo sacerdote si no tiene el aval por escrito del párroco. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces aquí en Macas sí me he dado cuenta, ya digo, por distintos barrios de las periferias, llega por un padre que porque viene a celebrar, que canta bonito. No, es un pseudo sacerdote, es un falso sacerdote. Entonces yo eso quiero decirle a la gente que estén atentos, porque miren lo que escuchaba en la grabación. Ya les pide plata $300. Ese es un punto. Otro punto también. Yo nunca mando a una persona a pedir dinero en nombre mío. Cuidado. Quien vaya a pedir dinero en nombre del padre Daniel, ese es denúncialo enseguida, porque esa persona no es de la iglesia. Yo acá he tenido hace unos 3 años que vinieron a la catedral y creo que es este mismo hombre, que es un flaco alto, medio frentón, es colombiano. Y entonces vino por acá y vino a pedirme que un domingo que celebre, que le diera plata porque le habían robado en el terminal. Cuando estaba yo al terminal aquí en el centro. Sí. Y me dijo, me robaron, padre. Y yo soy sacerdote de Ambato. Le digo, un cura de Ambato, un domingo, que esté ocioso por acá, cura vago, eso no le digo. Creo que le dije a la ley, creo que eres falso sacerdote, te voy a denunciar ahorita a la policía. Se desapareció. Creo que es este señor. Después la gente sepa. También la otra vez, sé que hace un año, 2 años, me contaron de que un taxi habían dejado abandonando estolas, casulla y cosas así. Me llamaron, parece que me parecen son suyos. Le digo, yo nunca ando en taxi. Entonces, esta gente, así como, entiéndeme hermano, así como hay lugares donde se compran ornamentos militares y todo, la policía, lo que sea, así también gente que se construye camisas clericales, o sea, casulla, albas, las pueden mandar a hacer. Y se revisten, se pueden poner anillos, solideo y se presentan hasta como obispo. Por eso es que si yo no conozco a esa persona, no les doy cabida en mi casa. E inclusive aquí me voy a la catedral, si a veces veo un sacerdote que viene, si no me presenta un documento, yo no lo acepto, peor si no lo conozco. Recuerden, hermanos, que el mismo padre Mesa, que lo tenemos aquí en San Isidro, que está jubilado, él se fue últimamente a Estados Unidos, creo que fue por el mes de agosto, septiembre, por ahí, septiembre, octubre. Él se fue a visitar unas familias que le invitaron. Y vino a pedirme una certificación de que él es sacerdote aquí, porque el párroco de allá le había pedido una certificación firmada por el obispo. Porque esto hay que tener muy en cuenta. Hoy es mucho charlatán que engaña, y claro, la gente ingenua, pero yo creo que más que ingenua, son la gente que les gusta todo recibir sin mayor esfuerzo, sin preparación. Entonces, dan los sacramentos. Padre, en este caso, por ejemplo, un ciudadano, una familia de alguna casa que sea de Macas o alrededor, que se dé cuenta que no es el padre Daniel, o aquí nos conocemos a la final la mayoría de personas, ¿qué puede hacer ahí, por ejemplo, a quién debe remitirse para denunciar o al menos alarmar lo que estaría pasando y otras familias caen pues en el engaño de estos sacerdotes falsos? Gracias por la pregunta, sí. Cuando ustedes descubran a una persona que es así, en primer lugar, no lo alborote. No, haga como hacen los detectives. Entonces simplemente lo ve allí, enseguida llame a la policía. Llame a la policía y denúncielo. Tienen derecho ustedes de denunciar a los falsos sacerdotes, porque son extorsionadores. Porque les están engañando, les están sacando. La cuestión es que le están sacando dinero a nombre de la iglesia, que no es así. Y luego se llama también a la parroquia o al obispo. Ahora Monseñor no está aquí, y como vicario, pues también estoy responsable también del vicariato. Entonces se llama o al vicariato o a la parroquia, que es la próxima. O si es en un cantón, se llama al párroco.
Y se le dice, vea padre, aquí tenemos una persona que está detenida, que sea un pseudo sacerdote, y uno vaya. ¿Por qué? La ley del Estado hace que estas personas son fraudulentas, son los que te hacen fraudes, que están penadas también para que vayan a la cárcel. Es decir, que a esta gente hay que poner a la gente en la cárcel para que se recapacite. Ahora, que sepa también la gente lo siguiente. Hay, uno dice, pero si habla bien, celebra bien la misa, es que yo sé que por ahí va el engaño. Pues. Comienza y dice, pero padrecito, estaba tan lindo, predicó tan bello la palabra de Dios. Sí, mijito, pero es que hay inclusive seminaristas que han sido expulsados de los seminarios. Y cuando se los expulsa, por algo se los expulsa. Y no llegan al sacerdote. Entonces, estas personas que van engañando después ya conocen bien, pues. Claro. Conocen la iglesia, saben los ritos, cómo se hace. Entonces, por eso engañan a la gente. Entonces, simplemente dicen, el padrecito habló bonito. Sí, pero es que no es sacerdote. Y está asumiendo función. Ahora, todo pseudo sacerdote, recuerden que es excomulgado. Entiendan esto, hermano. Excomunión. ¿Por qué? Porque está metiéndose en lo sagrado sin ser el ministro, tener el orden. En la Iglesia Católica es así. Entonces, el que le sigue cae en ese error. Porque no solo quien se engaña a él, arrastra a todos los que le siguen. Es el testimonio de vida. Entonces, es como un pastor que arrastra a todos por el camino del bien o el camino del mal.